Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 33 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver funciones marginales, costo, ingreso y beneficio. Los objetivos de la clase son 5. Primero, comprender qué significa marginal en economía y cómo se vincula con la derivada. Segundo, calcular costo marginal, ingreso marginal usando SIMPI u. Lo tercero, obtener funciones medias y marginales a partir de las funciones totales. Cuarto, verificar la relación entre funciones medias y marginales, que es una propiedad matemática muy elegante. Y quinto, aplicar todo esto a una decisión concreta de producción empresarial. La motivación organizacional de esta clase viene en una pregunta muy concreta que podría hacerse cualquier gerente de producción. Si producimos una unidad adicional, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto ingreso genera? ¿Conviene hacerlo? Fíjense que estas tres preguntas tienen una respuesta matemática precisa. Es el análisis marginal. Y el análisis marginal no es otra cosa que calcular derivadas de funciones económicas. En las clases anteriores aprendimos la herramienta. En esta clase la usamos y importamos las librerías que vamos a necesitar. Como siempre, usamos SIMPI para el cálculo simbólico, NumPy para el trabajo numérico, Matplotlib para los gráficos, y Pandas para mostrar tablas. También definimos el símbolo Q y SIC con la condición de que sea positivo, porque una cantidad de producción no puede ser negativa. Esta primera sección establece el concepto central de toda la clase. En economía, marginal significa la derivada de la función total. No es una aproximación, no es una diferencia finita. Es exactamente la derivada. Fíjense en la tabla. El costo marginal CMG es la derivada del costo total CT respecto de Q. Y nos dice cuánto cuesta producir una unidad adicional. El ingreso marginal IMG es la derivada del ingreso total IT. Y nos dice cuánto ingreso genera vender una unidad más. El beneficio marginal BMG es la derivada del beneficio total BET. Y nos dice si conviene producir una unidad más o acertarnos en si encontró plegal. Y la productividad marginal del trabajo PMG es la derivada de la función de producción Q respecto del trabajo L. Junto con las funciones marginales, también vamos a usar las funciones medias. La función media es simplemente el total dividido por la cantidad. El costo medio CM es CT dividido Q. El ingreso medio AM es IT dividido Q, que en general coincide con el precio. Y el beneficio medio estamos usando un T. B750 cuánto más. Estos dos conjuntos de funciones, las marginales y las medias, van a interactuar de formas muy interesantes a lo largo de toda la clase. La sección 2 arranca con el costo marginal. La subsección 2.1 plantea una función de costo total cúbica, que es la forma funcional más usual en economía, porque captura tres fases distintas del proceso productivo. En este bloque de código definimos la función de costo total. Es una cúbica de la forma CT, igual a un décimo por Q al cubo, menos 3 por cuadrado, más 50Q más 200. El término independiente, 200, representa los costos fijos. El costo variable CB es CT menos ese costo fijo. A partir del costo total, calculamos tres funciones derivadas. El costo marginal CMG se obtiene con simpi.diff de CT respecto de Q y nos da la tasa a la que crece el costo cuando producimos una unidad más. El costo medio CM es CT dividido Q y el costo variable medio CM es CB dividido Q, o sea el costo total menos los fijos dividido Q, o sea el costo total menos los fijos dividido Q. Para simplificar las expresiones de las funciones medias usamos simpi.simplify dando un int. El resultado es un diccionario que muestra las cuatro funciones. Ahora evaluamos estas funciones en varios niveles de producción. 1, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 unidades. Para cada nivel de Q usamos la sustitución con puntos supes para calcular el CT, el CMG, el CM y el CBM redondeando a un decimal. El resultado es una tabla de pandas. Esta tabla es muy útil para desarrollar la intuición. Al principio, cuando Q es pequeño, el CMG puede ser relativamente alto porque todavía no se aprovechan las economías de escala. A medida que aumenta Q, el CMG baja. Pero en algún punto empieza a subir de nuevo porque la función es cúbica
y eventualmente el tercer tramo domina. La subsección 2.2 busca el mínimo del costo marginal, que en economía se llama el punto de producción eficiente, y el mínimo del costo medio. Estos dos mínimos no están en el mismo lugar, pero tienen una relación fundamental que vamos a ver enseguida. Para encontrar el mínimo del CMG, lo que hacemos acá es derivar el CMG respecto de Q, igualar a 0 y resolver. Eso nos da el valor de Q donde el CMG tiene su punto más bajo. Para el mínimo del CM hacemos lo mismo. Derivamos el CM, igualamos a 0 y filtramos las soluciones para quedarnos solo con las positivas y reales. Esto es importante porque la ecuación puede tener raíces que no son económicamente válidas. El resultado nos muestra dos cantidades, la Q donde CMY es mínimo y la Q donde CM es mínimo, y también los valores de cada función en esos mínimos. Este bloque hace una verificación muy importante. Evaluamos el CMG y el CM en el punto donde el CM es mínimo, y comprobamos si son iguales. El resultado debería mostrar que sí lo son dentro de un margen de error numérico pequeño. Esto no es casualidad, es una propiedad matemática fundamental. Esta celda de texto enuncia esa propiedad fundamental. El costo marginal cruza el costo medio en su mínimo, cuando el CMG es menor que el CM. El CM está bajando. Cuando el CME es mayor que el CM está subiendo. Una analogía perfecta para entender esto. Pensemos en las notas de un examen. Si tu nota nueva, la marginal, es menor que tu promedio acumulado, entonces tu promedio baja. Si es mayor, tu promedio sube. Si es exactamente igual a tu promedio, el promedio no cambia. Es decir, está en su mínimo o máximo. Lo mismo pasa con el CNG y el CME. Esta intuición vale para cualquier par de funciones media y marginal, no solo para costos. Ahora graficamos. Usamos numpy.linspace para generar 300 puntos entre 0.5 y 35 en el eje de Q. Convertimos las funciones simbólicas de SIMPy en funciones numéricas de numpy, usando simpy.lambdify con Q y la expresión correspondiente. Eso nos permite evaluarlas eficientemente en arrays. El gráfico tiene dos paneles. El panel izquierdo muestra el costo total CT, que tiene la forma característica de curva cúbica. Primero crece despacio, luego más rápido. El panel derecho muestra las tres funciones unitarias, CMG en rojo, CM en azul y CBM en verde discontinuo. También marcamos con un punto negro el mínimo del CMM, donde ocurre el cruce con el CMG. Este gráfico de costos unitarios es uno de los más importantes de toda la microeconomía. Conviene mirarlo con atención. La sección 3 se ocupa del ingreso marginal. Y acá aparece una diferencia fundamental respecto del costo marginal. El ingreso marginal depende de la estructura de mercado en la que opera la empresa. En este bloque, calculamos el ingreso marginal para dos estructuras de mercado distintas. Primero, la competencia perfecta. En un mercado perfectamente competitivo, la empresa es precio aceptante. El precio está dado por el mercado y no puede influir en él. Fíjense que ponemos P igual a 40, una constante. Entonces el ingreso total IT es simplemente 40 veces Q. Y la derivada de eso respecto de U que obtenemos con simpy.30. O sea, en competencia perfecta, el ingreso marginal es igual al precio cada unidad adicional que se vende. Exactamente P de ingreso adicional. Segundo, el monopolio. En un monopolio, la empresa enfrenta toda la curva de demanda. Si quiere vender más, tiene que bajar el precio. La demanda inversa en este ejemplo es P igual a 120 menos 2Q. El ingreso total es P por Q, que expandido da 120Q menos 2Q al cuadrado. Y el IMG, derivando con simpy.diff, nos da 120 menos 4. Esta celda de texto enuncia una propiedad clave del monopolio con demanda lineal. Si la demanda inversa es P igual a menos BQ, entonces el ingreso total es a Q menos BQ al cuadrado, y el ingreso marginal es a menos 2BQ. El IMG tiene la misma ordenada al origen que la demanda, pero el doble dependiente en valor absoluto. Esto es una propiedad algebraica muy útil. Si saben la demanda, pueden escribir el IMG de memoria sin necesidad de derivar explícitamente. Graficamos las curvas del monopolio. Generamos 200 puntos entre 0 y 60 para Q. Convertimos las funciones simbólicas con simpy.lambdify y producimos dos paneles. El
Panel izquierdo muestra el ingreso total IT como función de Q. Como IT es un polinomio cuadrático con coeficiente negativo en cuadrado, tiene forma de parábola que abre hacia abajo. Crece hasta un máximo y luego decrece. El máximo del IT ocurre exactamente donde el IMG cruza el eje horizontal, o sea donde IMG es igual a 0. El panel derecho superpone la demanda P y el IMG en el mismo eje. Se ve claramente que el IMG arranca en el mismo punto que la demanda cuando Q es 0, pero cae el doble de rápido. Son dos rectas desde el mismo punto, con pendientes distintas. La sección 4 trata el concepto de beneficio marginal y la regla de maximización del beneficio. Es la sección más importante de la clase desde el punto de vista de las decisiones empresariales. Definimos una empresa monopolista concreta. La demanda inversa es P igual a 120 menos 2Q. El costo total es CT igual a 1 dividido por Q al cuadrado, más 10Q más 100 son costos cuadráticos, una forma más simple que la cúbica de la sección anterior. El beneficio total BT es IT menos CT. Derivamos cada uno para obtener el IMG, el CMG y el MNG. Fíjense algo importante. El BMG se obtiene directamente como la derivada del BT respecto a Q usando simpi.dif. Pero matemáticamente esa derivada es exactamente lo mismo que IMG menos CMG, porque la derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas. El resultado nos muestra las 6 funciones clave: IT, CT, BT, IMG, CMG, IBMG y BMG. Este bloque verifica explícitamente que el BMG es idéntico a IMG menos CMG. Calculamos la diferencia simbólica con simpi.expand y simpi.simplify y chequeamos si es igual a 0. El determinante es magnino andino. Al resultado confirma que sí. Esta verificación parece redundante, pero es buena práctica. Cuando trabajamos con funciones complejas, siempre conviene confirmar algebraicamente las relaciones que se supone deben cumplirse. Encontramos la cantidad óptima. La condición de primer orden para maximizar el beneficio es IMG igual a CMG, que es lo mismo que BMG igual a 0. Resolvemos esa ecuación con simpi. Solve de la expresión respecto de Q y obtenemos U estrella. Luego evaluamos todas las funciones en Q estrella, usando puntos subidos y zonas, el precio óptimo P estrella, el ingreso total, el costo total y el beneficio total en ese punto. También calculamos la segunda derivada del BT evaluada en Q estrella. Para que sea un máximo, esa segunda derivada tiene que ser negativa. La tabla muestra un resumen completo del óptimo de la empresa. Este bloque construye una tabla de análisis marginal, que es una herramienta didáctica muy útil para entender la lógica de la maximización del beneficio. Definimos una función de decisión que toma el valor del BMG y devuelve producir si es positivo, no producir si es negativo, y óptimo si está cerca de 0. Luego evaluamos todas las funciones para cada valor de Q de 0 a 28, de a 2 en 2, usando puntos subs de Q con el valor correspondiente en cada columna. La tabla nos permite ver la lógica paso a paso. Para valores bajos de Q, el EMG es mayor que el CMG. Entonces el BMG es positivo y conviene producir más. A medida que Q aumenta, el CMG sube y el IMG baja, hasta que se cruzan en Q estrella. A partir de ahí, el CMG supera al IMG. El BMG se vuelve negativo y agrega más producción reduce el beneficio. La sección 5 establece la relación general entre cualquier función media y su marginal. Es un resultado matemático puro, que vale para costos, ingresos, producción o cualquier otra función que dividamos por Q. Demostramos algebraicamente que la derivada de CM es igual a CMG menos CMN, dividido Q. Esta es la fórmula que explica por qué el marginal cruza al medio en el mínimo del medio-medio. La demostración es directa. Tomamos la misma función de costo cúbica de antes. Calculamos el CM como CT dividido U y el CMG como la derivada del CT usando simpi.dif. Luego calculamos el lado izquierdo, que es la derivada del CM, y el lado derecho, que es la expresión CMG menos CM dividido U.
Finalmente simplificamos la diferencia y verificamos que es 0. SIMPy confirma que las dos expresiones son idénticas. Este bloque de texto enuncia las tres implicaciones directas de la relación que acabamos de demostrar. Si CMG es menor que CM, entonces la derivada de CM es negativa, lo que significa que CM está bajando. Si C mayor que CM es negativa, la derivada del CM es positiva. El CM está subiendo. Y si CMG es igual a CM, la derivada del CM es 0. O sea, el CM está en su mínimo. Esta relación es completamente general. Vale para el costo medio, el ingreso medio, el beneficio medio, la productividad media del trabajo o cualquier función media que definamos. La sección 6 aplica el análisis marginal a la función de producción. Vamos a ver cómo la productividad marginal del trabajo se relaciona con la productividad media del trabajo, siguiendo exactamente la misma lógica que con los costos. Definimos un nuevo símbolo L, con la condición de que sea positivo, que representa las unidades de trabajo. La función de producción es Q, igual a 100 por L elevado a 3 quintos. El exponente 3 quintos, o 0.6, es menor que 1, lo que implica rendimientos decrecientes del factor trabajo. La productividad marginal del trabajo, PMGL, es la derivada de Q respecto de L, calculada con SIMPy.diff. La productividad media del trabajo PML es Q dividido L simplificada con SIMPy.simplify. Noten que usamos SIMPy.rational de 3 y 5 en lugar de escribir 0.6 directamente. Esto es importante para que SIMPy trabaje con la fracción exacta y no con una aproximación de punto flotante. Dejaremos esta notación a lo largo de las siguientes clases. Evaluamos las tres funciones Q, PMGL y PL en 6 niveles de trabajo. 1, 5, 10, 25, 50 y 100 unidades. Para cada valor usamos puntos subpuntos de valor correspondiente, valor correspondiente. Decisión análoga cuando salte, las cebadas, la tai y una de paciente. A medida que le aumenta, la producción Q crece pero a una tasa decreciente. La PMGTL, la productividad de la última unidad de trabajo, es siempre menor que la PML, la productividad promedio. Y ambas son decrecientes. Esto es la manifestación del principio de rendimientos decrecientes. Graficamos la función de producción y las dos productividades. Generamos 200 puntos entre 0.5 y 100 con numpy.linspace, convertimos las funciones con simpy.lambdify y producimos dos paneles. El panel izquierdo muestra la función de producción Q de L. Tiene la forma característica de una potencia con exponente menor que 1. Crece siempre, pero cada vez más despacio. El panel derecho superpone la PMGL en rojo y la PML en azul discontinuo. Se ve claramente que la PMGL está siempre por debajo de la PML y que ambas son decrecientes. Esta celda aclara una particularidad del ejemplo. Con rendimientos decrecientes y un exponente constante como 3 quintos, la PMGL es siempre igual al exponente multiplicado por la PML. En este caso, la PMGL es el 60% de la PML para cualquier nivel de trabajo. Es una relación proporcional constante, no un cruce en un mínimo como ocurría con los costos. Esto tiene sentido. Con una función de producción de tipo potencia, la relación entre marginal y medio es constante por la estructura algebraica de la función. Ahora, la integración lacial. La sección 7 es el ejemplo integrador. Acá juntamos todos los conceptos de la clase en un análisis completo de una empresa real, una pain de alimentos orgánicos. Relleno en adelante. Damos la Q, la hacemos Q como positivo. Porque en la sección anterior lo habíamos reemplazado con Ls. La pain tiene una demanda inversa, P igual a 80 menos un medio por Q, lo que indica que puede influir en el precio, o sea opera en un mercado con poder de mercado, no en competencia perfecta. El costo total es Ct igual a 0.02 por Q al cubo, menos 1.5 por cuadrado, más 40Q, más 300. Los costos fijos son 300. Calculamos el ingreso total, IT, como P por Q expandido, el beneficio total B, T como IT menos CT, y las cuatro funciones unitarias, I, MG, CMG, CMG, CM y CDM. El CDM excluye los costos fijos porque es el costo variable dividido Q,
y los costos fijos son los 300 del término independiente. El resultado es un diccionario con las 8 funciones. Ahora resolvemos el problema de optimización completo. Hay 4 resultados que nos interesan. Primero, la cantidad óptima Q estrella, que se encuentra donde IMG es igual a CMG. Usamos simpi.solve de la ecuación respecto de Q. Filtramos las soluciones reales y positivas, y nos quedamos con la que satisface la condición de segundo orden, que la segunda derivada del dt sea negativa en ese punto. Eso garantiza que es un máximo y no un mínimo. Segundo, el precio óptimo P estrella, que se lee sobre la curva de demanda evaluada en Q estrella con puntos subs. Tercero, el beneficio máximo BT máximo, evaluando el BT en Q estrella. El punto de cierre, que es el mínimo del CME. La empresa debería cerrar en el corto plazo si el precio de mercado cae por debajo de ese mínimo, porque, en ese caso, ni siquiera cubre sus costos variables. La tabla muestra los 4 resultados juntos. El gráfico final tiene 2 paneles, y es el más completo de toda la clase. El panel izquierdo superpone 5 curvas, la demanda P en azul sólido, el IMG en azul discontinuo, el CMG en rojo, el CM en naranja, y marcamos el punto óptimo con un punto negro, y una notación que indica la cantidad y el precio óptimos. Este gráfico es el diagrama estándar del análisis de una empresa con poder de mercado. La cantidad óptima está donde el IMJ al CMG. El precio se lee verticalmente sobre la curva de demanda. La diferencia entre el precio y el CM multiplicada por Q estrella es el beneficio total. El panel derecho muestra el beneficio total BT como función de Q. Es una curva con un máximo en Q estrella, confirmando visualmente el resultado del panel izquierdo. La línea horizontal en cero, trazada con matplotlib.axlin, ayuda a identificar los niveles de producción con beneficio positivo y negativo. La tabla de resumen recorre los temas vistos en la clase y sirve como una guía rápida para organizar las ideas principales. La clase siguiente va a tratar la elasticidad, que es otro uso fundamental de las derivadas en economía. Al final, las referencias bibliográficas. Sidesetter y Hammond en Matemáticas para el Análisis Económico, capítulos 6 y 7, desarrollan con rigor el análisis de funciones económicas y las derivadas aplicadas. Varian en Microeconomía Intermedia trata la teoría de costos y la decisión de la empresa desde la perspectiva económica. Y la documentación oficial de SIMPI sobre cálculo es el recurso técnico para consultar las funciones que usamos a lo largo de la clase. Hasta acá llegó la clase 33. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase.